Buenos días. Vamos a dar continuación a lo que es esta última parte, donde vamos a hablar un poquito acerca de la teoría de la instrucción. ¿Sí? Bueno, habíamos comentado en sesiones anteriores, justamente hablando de la predisposición para entender, para aprender, perdón, pues tenemos que tener obviamente pues la activación del conocimiento, ¿sí? Que generalmente es algo que activa el conocimiento, siempre va a ser un pequeño grado de incertidumbre, ¿sí? Ni muy muy, ni tan tan, prácticamente que no sea tampoco mucha, porque puede generar poco interés, pero tampoco que sea demasiada, porque puede ser que genere desmotivación. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la estructura y forma del conocimiento. La teoría nos dice lo siguiente: forma en la cual se representa el conocimiento. Este conocimiento debe ser representado de forma lo suficientemente simple para que un alumno determinado pueda comprenderlo. Muy bien. Pensando justamente en cómo explicar esto, esta parte pues de la teoría de la instrucción, hablando de la estructura, pues decidí recurrir pues a una antigua conocimiento que por ahí se adquirí ya hace algunos años. Yo estuve en la preparatoria en un puerto y pues era una prepa técnica y pues de alguna manera nos tocó embarcarnos, ¿sí? Parte de una materia que llevábamos se llamaba Seminario de Seguridad a Bordo. Y dentro de esa materia, pues básicamente nos enseñaban pues cómo operar en el buque de alguna manera de forma segura. Y dentro de esto nos hablaron, aunque nosotros no éramos encargados directos de lo que era la parte de la navegación, sí nos enseñaron sí, una serie de poemas, unos versos que tienen que ver justamente con esto que quiero presentarles a ustedes a continuación. Bien, los versos en cuestión dicen lo siguiente: si ambas luces de un vapor por la proa has avistado, debes caer a estribor, dejando ver tu encarnado. Si da verde con el verde, o encarnado con su igual, entonces nada se pierde, siga rumbo cada cual. Si a estribor ves colorado, debes con cuidado obrar. Cae a uno u otro lado, para o manda ciar. Si acaso por tu babor la verde se deja ver, sigue avante, ojo avisor, débese el otro mover. Bien, ¿por qué razón coloqué estos versos? Son reglas marítimas básicas que tienen que ver justamente con el tráfico de los vapores, o sea, los barcos y, y veleros también. La cuestión es muy sencilla. Todo conocimiento tiene primero que nada que representarse. Para poder acceder a ese conocimiento se tiene que partir justamente de tres formas de representación: una representación en activa, icónica y una simbólica. Ok, en cuanto a la representación en activa, se dice que es un conjunto de acciones apropiadas para conseguir un resultado. Ok, podríamos de alguna manera hablar de esta representación en activa como justamente un conjunto de reglas o conductas o normas o pasos que nos van a llevar a conseguir un resultado. Volviendo con los versos: si ambas luces de un vapor por la proa has avistado, aquí están las reglas, debes caer a estribor, dejando ver tu encarnado. Tenemos en esta tercer verso y el cuarto de la primera estrofa, tenemos justamente la parte de las reglas, una representación en activa. Debes caer a estribor, dejando ver tu encarnado. Lo mismo se repite, por ejemplo, en este verso del lado derecho, perdón. Si a estribor ves colorado, debes con cuidado obrar. Cae a uno u otro lado, para o manda ciar. En esta primera y tercer verso, tercera estrofa, perdón, vemos justamente una instrucción, algo que el alumno o el aprendiz tiene que hacer.
En el segundo y el cuarto se repite lo mismo. Si da verde con el verde encarnado con su igual, entonces nada se pierde. Siga, aquí en este caso es en el último párrafo, en el último verso, siga rumbo cada cual, y en la cuarta estrofa, sigue avante, ojo avisor, débese el otro mover. Ok, ahí tenemos entonces la representación en activa. Podríamos decir entonces que la representación en activa sería como un conjunto de normas que nos van a ayudar a acceder al conocimiento. ¿Por qué quise emplear estos versos? Porque tal vez la mayoría de ustedes no están familiarizados, a menos que alguien practique lo que es la navegación, o que sea entusiasta pues de lo que es la vida marítima. Si no están familiarizados con esto, estos versos en realidad no significan absolutamente nada. Y de repente, pues a lo mejor, aunque están en castellano, en español, y en español normal, en un español, digamos, coloquial, entendible para todos, algunas palabras tal vez no se entiendan. Por ejemplo, ¿qué es la proa? ¿Qué es estribor? ¿Qué es, por ejemplo, siar? ¿Qué es babor? ¿Sí? Tal vez son palabras que a lo mejor, aunque están en castellano, no tienen ninguna significación. Ahora, tenemos ahí entonces la representación en activa, conjunto de acciones apropiadas para conseguir un resultado. Ahí está. El alumno que lea estos fragmentos fue un autor inglés, me parece, Thomas Grain, quien se encargó de redactar estos versos para justamente enseñar reglas de tráfico marítimo. Ahora, aunque los versos están justamente con este contenido en activo, en realidad, y me están dando instrucciones puntuales de qué es lo que debo de hacer, no tendría ninguna significación hasta que a lo mejor pueda haber una representación icónica. Podríamos decir lo siguiente en cuanto a la representación en activa. Todo mundo hemos comprado alguna vez un equipo electrónico, un aparato, un electrodoméstico, un teléfono celular, un teclado musical, ¿qué otra cosa? Tal vez una batidora, una plancha, algún instrumento, algún equipo, el que ustedes quieran. Un televisor, un DVD, un Blu-ray más moderno, una grabadora, ¿sí? En este caso, los instructivos podríamos decir que son justamente esta representación en activa. El resultado esperado, ¿cuál es? Pues justamente la operación al 100% y libre de errores de dicho aparato a través del seguimiento puntual de dichas instrucciones. Ahorita, por ejemplo, bueno, ahorita que pasó el Día del Niño hace poquito, pues justamente en las jugueterías, en algunas tiendas departamentales, pues venden juguetes de varias electrónicos. Ya de hecho la mayoría de los juguetes pues ya tienen de alguna manera un instructivo para ser operados. Obviamente el instructivo tendrían que leerlo los padres de familia, justamente para que ellos le enseñen al niño cómo operar su juguete o cómo armarlo. Me acordé ahorita, por ejemplo, de un dinosaurio robot, un Transformer, que se transforma en tiranosaurio, en un dinosaurio, es un Dinobot. Y bueno, el envase describe de manera, describe de manera inactiva qué es lo que debo de hacer o qué es lo que debe hacer el niño para transformar su robot a dinosaurio y a la inversa. Pero, curiosamente, no viene ningún texto, ¿sí? Vienen solamente lo siguiente. Y es aquí donde está justamente lo esencial de todo esto también, la representación icónica. Se puede representar el conocimiento a través de un conjunto de imágenes o gráficos que explican un concepto, sin necesidad de definirlo en forma precisa. Ok, un icono es una imagen, ¿sí? De repente los emojis, pues justamente hablando de esta forma de definición no precisa, el emoji del like, que es un pulgar hacia arriba,
pues justamente nos representa la idea a nivel gráfico, a nivel, a nivel de imagen, de imaginación también, por ejemplo, nos da la idea de que está bien, de que está correcto, de que es perfecto. Pero aclarando, el emoji no nos dice nada más que eso. Solamente es un like. Dale like sería entonces, por lo tanto, una representación en activa y una representación icónica de que pongas o de que transmitas al creador de un contenido, de una página, de lo que ustedes gusten, de un video, hablando de, que el video te agradó, que te gustó el contenido, de que tal vez te motivó, te inspiró, te enseñó algo. En pocas palabras, que te gustó. Tendríamos que rastrear a nivel histórico de dónde viene justamente el pulgar hacia arriba y, por ejemplo, términos análogos o representaciones icónicas análogas al like, al pulgar hacia arriba, que en este caso sería el OK, el 0K, o el O, la letra O y la letra K, el OK. Bien, ambos símbolos, ambos iconos, el OK y el pulgar hacia arriba, el like, tienen básicamente la misma interpretación de que todo está bien, de que todo está correcto. Y por ejemplo, en el caso de la representación icónica del emoji de like, su historia, decíamos, se puede rastrear incluso a la antigua Roma. En la época de los gladiadores, por ejemplo, cuando los primeros cristianos o los reos pues de las conquistas de los romanos pues eran echados al Coliseo para prácticamente jugarse la vida combatiendo contra ellos mismos o contra bestias, contra animales salvajes. Obviamente cuando uno de los gladiadores está, muestra ferocidad, muestra, por ejemplo, pues una conducta, una actitud, pues bastante honorable, valor, gallardía, etcétera, pues obviamente el emperador podría conseguir el indulto, pero ojo, el emperador romano en este caso, pues tenía un doble poder, podía indultar la vida y conceder la libertad al gladiador, que por cierto todos eran esclavos, o lo contrario, que era pues terminar en ese preciso momento, y no precisamente por el animal, por la bestia, terminar con su vida. Entonces, por lo tanto, pulgar hacia arriba significaba obtener el perdón, obtener la aprobación del emperador. Pulgar hacia abajo representaba lo opuesto. ¿Sí? De ahí tenemos justamente la base histórica de este like. Entonces, en realidad, cuando tú estás pidiendo likes, estás pidiendo aprobación. ¿Sí? Y cuando alguien te pone un dislike en tu video, en tu página de internet, en tus redes sociales, el dislike o el pulgar hacia abajo es que justamente las personas te están rechazando, te están desaprobando y te están condenando. Eso es lo que significa la representación icónica, ¿sí? Ahora, el otro símbolo que comentaba era el OK, el OK. Muy bien, en el caso del OK o el OK, en realidad era una expresión que se acuñó durante, me parece que fue la guerra de Vietnam, por los norteamericanos. OK era Zero Killers, cero bajas, o sea, no es una O, es un cero. Y la K viene de killers, muertos. Zero Killers era justamente OK. Y pasó a convertirse en el OK por su representación icónica. ¿Y qué era la información que nos transmite este icono del OK, el 0K, el OK? Pues es justamente eso también, que todo está bien, que no hubo bajas dentro de bueno, en este caso, volviendo con el contexto histórico, que no hubo bajas dentro del batallón. Es decir,
cuando justamente en un combate contra el enemigo, los oficiales reportaban a la base, ok, cero bajas, era justamente eso, que nadie de los, digámoslo así, del ejército norteamericano, en este caso, que nadie de los combatientes había perdido la vida. Es decir, que habían ganado. Ok, entonces podría representar una victoria. ¿Sí? Ahora, ¿por qué todo esto? Porque finalmente tanto el OK como el like son representaciones icónicas justamente que representan un conocimiento a través de un conjunto de imágenes o gráficos. Igual, podríamos poner otros ejemplos muchos más sencillos, muchos más cotidianos. Bueno, el like y el OK pues ya son parte de la cultura ya contemporánea. Por ejemplo, si vamos por la carretera y vemos un anuncio, una imagen donde está, por ejemplo, un carrito y un triángulo hacia abajo, eso significa pendiente peligrosa. Ojo, no lo están definiendo de manera para nada precisa. No te dicen por qué es peligrosa, aunque se sobreentiende que es justamente por el hecho de estar en picada en cuesta abajo, pues eso es lo que lo hace peligroso. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que vas a tener que reducir tu velocidad y tal vez empezar a frenar con motor. Esa es justamente una representación icónica. Ahora, volviendo con nuestros versos, si ambas luces de un vapor por la proa has avistado, debes caer a estribor, dejando ver tu encarnado. Para empezar, tendríamos que reconocer primero los elementos a los cuales alude este verso. Ambas luces de un vapor. Y aquí viene justamente la explicación de ese verso. Ok. Del lado derecho del vapor, en la parte, bueno, viendo esta imagen, en la parte de arriba, la parte que está más angosta de un buque, de un navío, de un barco, se le llama proa, ¿sí? La parte más ancha sería la popa, que es lo que está al final, ¿sí? Si vemos básicamente cualquier embarcación, termina todo en punta. Recordamos un poquito la película de Titanic, donde justamente se sube la protagonista, bueno, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, donde sube la protagonista y se sube también Leonardo DiCaprio, y hacen la escena clásica de estar volando, donde expresa la famosa frase de soy el rey del mundo. Pues esto lo hicieron en la proa del buque, del Titanic, es decir, en la parte frontal. La popa es lo de atrás. Generalmente del lado de la popa es donde están las hélices que impulsan el motor, que impulsan al barco. Ok, entonces tenemos proa es adelante, popa es atrás. Pero también los buques tienen que tener dos, siempre por reglas marítimas internacionales, e igual los aviones, que también son embarcaciones, finalmente, aunque no navegan pues en el océano, en el agua, sino en el aire, también se llama navegación. Todos los navíos, las aeronaves traen también siempre dos luces, una a la derecha de color verde y una a la izquierda de color rojo. ¿Esto para qué es? Para justamente poder identificarlos. Si en una noche nublada, en una noche despejada, podemos ver un avión lo suficientemente cerca, podemos identificar plenamente justamente estas dos luces llamadas de situación. Una a estribor, a la derecha, y una a babor, a la izquierda. Tal vez con esto, con esta explicación, podríamos entender el primer verso. Si ambas luces de un vapor, ¿sí? Lo que es a babor y estribor, las dos, por la proa has avistado, es decir,
por el frente. Yo estando de frente veo que vienen hacia mí dos luces de color, una luz de color roja y una de color verde. Debes caer a estribor. O sea, tengo que girar a la derecha, ¿sí? Dejando ver tu encarnado. ¿Para qué? Tengo que girar a estribor para que el buque vea mi luz roja. ¿Por qué? Muy sencillo. La clave está en la primera estrofa. Si ambas luces de un vapor por la proa has avistado, significa que el barco viene, yo voy en un barco y el barco viene, el otro barco viene hacia mí justamente en trayectoria de colisión. Por lo tanto, es la labor del capitán o del navegante caer a estribor, es decir, girar a la derecha para que el barco que viene enfrente vea mi luz roja, que es señal de peligro, y finalmente entienda que o disminuye su velocidad o él también carga a estribor. Entonces vemos que si no hubiéramos tenido esta pequeña explicación con este primer versito de Thomas Grain del tráfico marítimo internacional, pues de repente, repito, aunque es una representación en activa, hay pasos, justamente si no tenemos un punto de referencia a nivel icónico, pues el conocimiento queda como, pues ahí está, ¿no? A lo mejor lo puedo memorizar, lo puedo aprender, pero no le voy a entender, ¿sí? Y por lo tanto, no va a tener ningún tipo de significancia. Ahora, ya habíamos visto entonces la representación en activa, conjunto de acciones apropiadas para conseguir un resultado. La representación icónica, pues justamente aquí serían los dibujos o las imágenes que básicamente representan de manera simbólica, no literal, justamente el posicionamiento de un buque. Proa adelante, popa atrás, estribor derecha, babor izquierda, ¿sí? Pero hay un tercer elemento, una tercera representación dentro de todo esto, que se llama representación simbólica. Un conocimiento determinado puede ser representada en términos de proposiciones lógicas y o simbólicas, ahí me faltó la I. Es decir, la representación simbólica de justamente todo este conocimiento está materializado en estos 4 versos, ¿sí? En estos 4 versos que especifican exactamente hacia dónde tengo que maniobrar o voltear mi buque o dar vuelta para que o no me choquen o no choque o no colisionemos de lado, ¿sí? Si gustan, los otros 3 versos son más versos, no puse todos, sería muy extenso la diapositiva, serían incluso otras 2 tal vez. Consideré que con esos 4 era suficiente. Ok, entonces, por cierto, algo muy sencillo. Aunque los focos de un carro, de un vehículo, son blancos al frente y los rojos están atrás, ok, valdría la pena tal vez considerar como una medida estándar de seguridad justamente que los vehículos tuviesen justamente luces de situación a la derecha y a la izquierda, a babor y a estribor. La página donde consulté esta información, un grupo comentaba una anécdota bastante simpática. Unos veleristas jóvenes le cambiaron al primer verso, que es el primero que está aquí, la estrofa. Si ambas luces de un vapor por la proa has avistado, encomienda tu alma al Señor, porque tu vida ha terminado. ¿Por qué razón? Porque vas en trayectoria directa de colisión. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos justamente entonces, pues, la importancia de la representación simbólica, ¿sí? Todo conocimiento, independientemente de cuál sea, se puede y deberá ser representado a nivel simbólico para que sea accesible justamente al intelecto del aprendiz, del alumno, ¿sí? Tal vez la representación simbólica por excelencia, hablando de ciencia, pues es el lenguaje matemático, ¿sí?
Por ejemplo, y aquí tendríamos que conectar tal vez con las teorías Piagetanas, la teoría Piagetana, hablando de operaciones concretas. Ok, tengo 2 manzanas más 4 manzanas más 2 manzanas son 2, 6, 8 manzanas. ¿Sí, verdad? Sí, sí son 8 manzanas. Ahora, de repente a lo mejor un niño pues es que yo me lo sé con peras, o yo me lo sabía con plátanos, o me lo sabía con cebollas. Bueno, sería imposible de justamente representar todos los casos posibles de esa suma, o sea, 2 más 4 más 2, ¿sí? ¿Y por qué sería imposible? Porque prácticamente sería un conjunto infinito de elementos que pueden sumarse, siempre y cuando sean de la misma categoría, ¿sí? O sea, manzanas, recordemos aquí, pues recordando un poquito nuestros años de primaria, lo que nos decía un maestro, incluso en secundaria, no puedes sumar vacas con caballos o vacas con burros, ¿sí? O son puros burros o son puras vacas, ¿sí? O son puras manzanas o son puros plátanos o son puras casas, son puros niños o puras niñas, ¿sí? Ahora, justamente decía, la representación simbólica por excelencia va a ser en este caso el lenguaje matemático que nos permite la siguiente fórmula. 2x más 4x más 6x es igual a 8x, ¿sí? Donde la x puede representar cualquier elemento de cualquier conjunto. Ahora, no puedo sumar, volviendo con esto de no puedes sumar vacas y caballos, o vacas con burros, o caballos con burros, no puedes sumar 2m más 4x más 2y, ¿sí? ¿Por qué? Porque para empezar no pertenecen, entonces de manera simbólica y a través de un proceso de lógica no pertenecen o no son miembros de un mismo, ¿cómo decirlo? De un mismo conjunto. Ahí tenemos entonces la importancia de la representación que hacemos en el conocimiento al momento de estructurarle y darle forma. Esto es elemental justamente para que se pueda comprender. Obviamente, tal vez por situaciones incluso de actitud, de predisposición, de experiencias previas, incluso aprendizajes previos o anteriores, pues de repente, hablando de lenguajes matemáticos, hablando de materias que tengan que ver con el uso de lógica, pues a veces genera cierto resquemor, cierta complicación, pues en la forma de decirlo, o en la forma de hacerlo. Entonces, a veces tenemos esa mala predisposición, pero finalmente pues todo es cuestión de entender correctamente lo que estamos estudiando y justamente esto va a ser posible a través de la estructura y la forma que se da el conocimiento a través de estos diferentes niveles de representación. La inactiva, que tiene que ver con las acciones apropiadas para conseguir un resultado, o instrucciones, lo que es los iconos o las imágenes, pueden ser gráficas, pueden ser sonidos, y finalmente la representación que va a tener que hacer, ojo, eso es importantísimo entenderlo, la representación simbólica que va a tener que hacer nuestro alumno. Ahora, ok, aquí de repente podríamos pensar que todo esto va a ser como que muy complicado, muy costoso, o sea, como que no es un conocimiento demasiado superior a mí. Tal vez esa sea la razón por la cual a veces se tiene una mala predisposición o una muy mala actitud ante lo que es la parte de matemáticas, por ejemplo. En este caso, tendríamos que ver algo muy muy importante y muy interesante. La cuestión de la economía. Este aspecto nos dice la información que tiene que ver con la cantidad de información necesaria para representar y procesar un conocimiento o comprensión determinados. Ok. Aquí pues obviamente lo más fácil siempre va a ser lo más entendible, ¿sí? Pero también habría que cuidar una parte muy importante, ¿sí? Y esta es, no puedo, por ejemplo, pasarme de la raya con la información que presento. Solamente voy a
presentar la información necesaria que garantice que el alumno tiene la misma que necesita, la información que necesita, pues, para poder entender un concepto. Si de repente a mí se me pasa la mano y a lo mejor, abuso de la cantidad de información presentada, ¿qué va a pasar? Se va a saturar el cerebro para la comprensión del alumno. Eso es algo importante de entender, ¿sí? Tengo que escoger la cantidad y obviamente también la forma adecuada de representar el conocimiento. ¿Alguien se ha preguntado tal vez por qué los libros de texto de primaria, sobre todo en las matemáticas, son generalmente con ilustraciones, con colores, con todo esto? Pues justamente por esto, ¿sí? Por una cuestión, y ojo, no hay definiciones en el libro de matemáticas de primero de primaria y segundo, no vienen todavía definiciones como tal. El alumno tiene que empezar a manejar primero la representación en activa, la representación icónica, para posteriormente llegar a la representación simbólica, ¿sí? Esa es la forma de aprender y esa es la forma en que realmente ese conocimiento o ese aprendizaje se hace significativo. Ok. Bueno, aunque también el conocimiento tiene que tener, la forma de presentar ese conocimiento tiene que tener un poder generativo. Y es aquí donde de repente pues a veces hay como complicaciones en todo esto. ¿En qué sentido complicaciones? Pues muy sencillo. Viene el problema, ¿sí? Hablando de matemáticas otra vez, y de repente no se lee correctamente y no se le entiende. Bueno, ¿y esto qué le vamos a hacer, profe? ¿Qué hacemos con esto? Pues lee el problema, es que no le entiendo. Bueno, es que, a ver, una de dos, o no le entendiste, o no lo leíste, o si lo leíste, no lo leíste así de manera muy superficial. Ahí está justamente la importancia del poder generativo que tiene que tener una instrucción o un aprendizaje o un enunciado, pues, cuando se quiere plantear un problema. Por ejemplo, la siguiente expresión: María es más alta que Ana y Luisa es más pequeña que Ana, ¿sí? ¿Quién es la más alta? Repito, María es más alta que Ana, ¿sí? Y Luisa es más pequeña que Ana. ¿Quién va a ser la más alta? María, ¿sí? ¿Por qué? María es más alta que Ana, o sea, Ana es bajita en esa primera parte de la afirmación. Y Luisa es más pequeña que Ana, o sea, la más pequeña de las tres es Luisa, y la más alta de las tres es María, ¿sí? Justamente esto es posible a través de visualizar en la imaginación, a través de las representaciones icónicas, justamente a tres niñas, a tres chicas, o como quieran, ¿sí? Tres personas, justamente una que va a ser María, una que va a ser Anita y otra que va a ser Luisa, ¿sí? Ese es el poder generativo, ¿sí? Y obviamente cualquier aprendizaje que estimule directamente el poder generativo de un alumno tiene mucha probabilidad de ser realmente un aprendizaje eficaz. Lamentablemente a veces aquí sí como que los mismos medios, las mismas TICs, las mismas tecnologías de información actualmente, pues lamentablemente quitan mucho de esta parte del poder generativo de las afirmaciones o situaciones de aprendizaje. ¿Por qué razón? Pues muy sencillo. Porque básicamente ya todo está dado. El alumno realmente no tendría que hacer nada más que transcribir y ya. Y no reflexionar. Entonces, el poder generativo de un aprendizaje o de una instrucción, o sea, hablando de enseñanza, está justamente en la capacidad que tenga de hacer que el alumno reflexione, que medite, que visualice. María es la más alta que Ana,
sea, pongo una, a lo mejor se me ocurre ahorita, de repente, si este problema viniera en el libro de matemáticas, a lo mejor tres recortables, una niña que sea Mari, otra niña que va a ser Anita y otra niña que va a ser Luisa, ¿sí? Las recorto y los voy colocando justamente en esa representación en activa que me está dando esta afirmación. Mari es más alta que Ana, o sea, pongo a Mari y pongo el dibujito del recortable de Mari y el recortable de Anita. Y Luisa es más pequeña que Ana. Entonces, obviamente va a ser un monito, una figurita, pues más pequeña que Anita. Y solamente hasta que los veo así, es cuando yo puedo generar el conocimiento. Va a ser, repito entonces, esencial no perder de vista justamente esto de la importancia que tiene la representación, ¿sí? Bien, casi para finalizar, no, todavía nos faltan dos. También va a ser importante la secuencia de aprendizaje, ok. Vamos a ir por justamente lo más esencial, lo más básico de lo básico, hasta lo más complejo. Dice un dicho muy antiguo que todo el mundo hemos escuchado: no puedes aprender a correr si no sabes caminar, ¿sí? Y no puedes aprender a caminar generalmente si no has gateado, ¿sí? Aunque bueno, esto es relativo, ¿no? Pero finalmente ahí tenemos la secuencia de aprendizaje. En este caso tendríamos que hacer, y lo veímos por ejemplo en el caso de las niñas, de Anita, Licha y Mari, justamente la instrucción consiste en guiar al estudiante a través de una secuencia de afirmaciones acerca de un problema o cuerpo de conocimiento, de manera que aumentar su habilidad para comprender, transformar y transferir lo que está aprendiendo. Hablamos de secuencias de aprendizaje, repito, para que el niño pueda aprender a hacer, por ejemplo, operaciones con con decenas, tuvo que haber previamente, número uno, conocer el valor de cero. Número dos, tuvo que haber aprendido el orden, o sea, el valor posicional de cada dígito en una recta numérica. También tuvo que haberse aprendido el orden, ¿sí? Para que después aprenda el concepto de adición, de sumar. ¿Qué es sumar? Hacer más. Esa es una suma, hacer más cosas, hacer más elementos de un conjunto. Pues por lo tanto, primero tiene que conocer el valor posicional, después tiene que conocer el orden de los dígitos del 1 al 9, ¿sí? Bueno, en este caso del 0 al 10, ¿sí? Luego después vendría todavía más adelante el concepto de decena, ¿sí? Pero conociendo lógicamente ya el valor posicional. Y para finalmente llegar después a poder realizar sumas de más de 2 dígitos, sumas de decenas, por ejemplo, y así centenas, unidades de millar, decenas de millar, etcétera, etcétera, centenas de millar, millones, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es una secuencia de aprendizaje. Generalmente los maestros normalistas, tal vez los compañeros de pedagogía, muchas veces también los psicólogos que de alguna manera también damos clase en algún nivel educativo, bueno, en el caso de los psicólogos más bien en lo que es licenciatura, pues tenemos que planificar una secuencia de aprendizaje, es decir, voy a ir de lo más simple, de lo más elemental, de lo más sencillo a lo más complicado. Valga la comparación, no puedo comenzar a poner un techo en una casa si no tengo hecho primero los cimientos, ¿sí? Si no, por lógica, ¿dónde lo voy a colocar el techo? Se va a venir abajo, ¿sí? Esa es la secuencia de aprendizaje, ¿sí? Y una vez que el alumno pues se ha sometido a esta secuencia de aprendizaje, pues lógicamente entonces el alumno está en posibilidad de transformar la información que recibe a través de las representaciones en activa, icónica y simbólica en un problema, para poder aumentar su nivel. Entonces vamos a ir siempre, repito, de lo simple a lo complejo.
De hecho, ese es justamente un principio de neurodesarrollo y un principio de desarrollo evolutivo, de lo simple a lo complejo. Y por eso es necesario pues entender esta situación. Ok, ya para finalizar, pues sabemos que independientemente de que adoptemos o no adoptemos o que debatimos o debatamos, perdón, la eficacia del conductismo como teoría del aprendizaje, pues sí va a ser cierto que el alumno va a requerir, independientemente de un refuerzo justamente a esa conducta que acaba de dominar o que acaba de adquirir. Ese refuerzo va a ser no nada más ponerlo a practicar planas a lo loco, ni tampoco llenar el cuaderno de tareas o ponerlo a hacer ejercicios a diestra y siniestra. ¿Eso es importante para la práctica? Sí, indudablemente. Pero también lo va a hacer, por ejemplo, el hecho de estimular justamente los logros que haya tenido, pero también de enfocarse en los errores. Si lo logró, qué bueno, felicidades, perfecto. Pero los errores tendrían que analizarse con calma para poder ver justamente en qué parte del proceso el alumno se ha equivocado. Y reforzarlo, incentivar. No nada más castigar o aplicar el reforzador negativo de la espantosa X y se acabó. Bueno, ahorita creo que ya no se puede. Antes, en mis tiempos, de repente se ponían a lo mejor la abejita, el burrito, el cochinito, que era una forma pues como de incentivar al alumno, sobre todo de primaria baja, justamente su conducta. Creo que ahorita ya no se puede hacer esto porque de alguna manera es estereotipar, ¿ok? No vamos a tratar ahorita ese tema, posteriormente a lo mejor tal vez se pueda debatir un poco de esto, pero bueno, la razón es básicamente esa, ¿no? Finalmente no se puede, punto, ok, pero entonces hay que concentrarnos también en los alumnos que tienen errores, analizar el proceso para justamente detectar en qué parte de todo esto fue donde el alumno se equivocó. Y también recordar algo muy importante, y ya para cerrar este tema, también del error se aprende, ¿sí? No, quien lo pudo hacer a la primera y lo hace siempre bien, perfecto, maravilloso, espléndido, qué bueno, logró el aprendizaje en una secuencia, como ya decíamos, de lo simple a lo complejo, y la logró. Pero aquel alumno que, por ejemplo, en el camino de lo simple a lo complejo, pues como que lo fácil sí se le facilitó mucho, lo medianamente difícil como que, caray, pues ya como que no se pudo. Bueno, hay que ver en dónde está arrastrando el error, porque casi siempre pasa esto. Se arrastran errores desde antes. El hecho de que un alumno de licenciatura de repente mantenga una actitud un tanto desfavorable a las matemáticas o a estadística es justamente eso. ¿Por qué? Porque en algún momento de su etapa escolar, de su formación académica, ya sea en primaria, secundaria, preparatoria, algo no aprendió bien. Y habría que justamente si queremos ser adecuados docentes, instructores, pedagogos y psicólogos educativos, pues tendremos que considerar también esa parte, ¿no? Es importante y esencial reforzar, ¿sí? Incentivar también el esfuerzo, eso va a ser también muy importante, ¿no? Y esto ya es una cuestión ya más personal, una opinión mía, en el sentido de que, bueno, obviamente si te equivocaste, pues es un error, digo, ahí no hay vuelta de hoja. Si le pusiste 2 más 2, 5, pues estás mal, o sea, finalmente estás mal, o sea, ni cómo hacerle, ¿no? Pero sí ver dónde, repito, dónde está el error, y a lo mejor no tanto como premiar, sino como que estimular el esfuerzo. Ok, más bien, a ver, lo que pasa es que aquí te equivocaste es por esto y por esto, ¿no? O sea, finalmente también es enfocarnos no nada más en los alumnos que aprenden al 100%, sino en aquellos que de alguna manera van rezagados, y es analizar, tener el tiempo de sentarnos con ellos, de platicar con ellos, ver el proceso, que lo hagan ahí enfrente de mí, para ver justamente dónde se está equivocando. Bien, pues con esto terminamos este módulo, donde veíamos justamente lo que es las teorías del aprendizaje en la faceta de las teorías cognitivas.
Pues no me resta más que agradecer pues la atención a este video y pues posteriormente estaríamos iniciando la próxima semana con el tema de trastornos del aprendizaje, ¿sí? A veces los trastornos pues ciertamente también van a tener el aprendizaje va a tener una situación donde a lo mejor el alumno pues no funciona adecuadamente, pero que no es atribuido exclusivamente a los programas curriculares, a las prácticas educativas del maestro o a las instituciones, sino más bien a factores biopsicosociales del propio alumno. Pero bueno, finalmente esto lo vamos a empezar la próxima semana. No me resta más que agradecer y pues los invito pues a que si ustedes gustan los versos de Thomas Grain, los que decíamos hace un momento de lo que es la regla de navegación, pues ok, construyan cómo es la situación a la cual se refiere cada uno de los tres versos. El primero ya dijimos cuál es. Si lo veo de frente, si por la parte, yo colocado en la parte del frente, veo que viene también dos luces en colisión en trayectoria directa, ok, tengo que moverme a la derecha porque si no me van a chocar. Habría que ver el segundo, tercero y cuarto a qué se refieren. Los invito a que es un reto. Justamente en el video pues está también la ubicación: proa adelante, popa atrás, estribor derecha, babor izquierda, ¿sale? Pues entonces sería todo y agradecer su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y cuídense mucho.